Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre un movimiento artístico y cultural que surgió a fines del siglo XVIII y principios, y se extendería por todo el siglo XIX, y que daremos en llamar romanticismo. El romanticismo es un fenómeno cultural que abarca un sinfín de manifestaciones y podemos decir que tiene un especial énfasis en la literatura, pero lo podemos encontrar en la filosofía, la arquitectura y la pintura, entre otros movimientos, así la música también, como escucharán de fondo toda música alusiva al movimiento. Surge en Alemania con el movimiento llamado Sturmdrang, con Schiller y Goethe, y se va a extender luego a Francia, Inglaterra, América y por último España. Si hablamos de etapas en el romanticismo, podemos encontrar tres etapas: el prerromanticismo entre 1770 y 1830, y desde ahí hasta el año 45 encontramos lo que es el apogeo del romanticismo, su mejor época, y después viene hasta fines del siglo XIX el postromanticismo, que termina mezclándose con el realismo, que es un movimiento contrario, totalmente contrario, y el naturalismo, que es una evolución del realismo. Bien, a fines, en esta última época podemos decir que encontramos una expansión del romanticismo, de donde surgen el gótico, que es un movimiento en el que pertenece, por ejemplo, la literatura de terror y fantástica. Y también del romanticismo podemos encontrar la gauchesca. El romanticismo surgió por múltiples causas, entre las que encontramos el agotamiento por el movimiento anterior, el neoclasicismo, que tenía reglas en cuanto a la creación de las obras artísticas, por lo que el ser creador de los artistas estaba un poco limitado. También a la influencia de literaturas extranjeras, por ejemplo, y los eventos políticos vinculados a las revoluciones. Estamos en una época en la que encontramos, por ejemplo, la Revolución Francesa. El romanticismo se caracterizó por algo en particular, que es el predominio de los sentimientos frente a la razón, ¿sí? A esto lo podemos ver como un movimiento de reacción frente al movimiento anterior, que era el neoclasicismo. Entonces, mientras el neoclasicismo era muy racional y con muchas reglas, el romanticismo va a buscar la expresión de libertad, tanto en su forma de ser en los artistas como en la expresión creativa. Entonces podemos decir que el ser romántico es individualista, se siente el centro del mundo, pero por esto mismo va a tener un choque entre la subjetividad, o sea, el yo, y el mundo, la realidad, que sería la objetividad, que lo hace sentir un poco incomprendido y angustiado. Entre otras cosas, por esto mismo también vemos que representa la rebeldía y la inconformidad, o sea, él no está conforme con el mundo, ya que tiende a idealizar las cosas. Por lo mismo se rebela contra la sociedad de su tiempo, que lo lleva a un estado de aislamiento y de evasión de la realidad, buscando historias en lo que es su pasado, particularmente en la Edad Media. En cuanto a los sentimientos, por ejemplo, el amor es doloroso, ya que él se va a enamorar de seres o ideas que son encarnación de la perfección, ¿sí? Las mujeres del romanticismo son mujeres inalcanzables, mujeres perfectas, o también conocidas como mujer ángel. Como dije, el romántico está enamorado de un ser ideal que es imposible de conseguir, y por eso hay una contradicción entre el deseo y la imposibilidad de conseguirlo. Entonces, la única manera de resolver este sentimiento es con la muerte. Entonces, podemos decir que al romántico le gusta la soledad, estar en lugares apartados como ruinas, cementerios, en la noche, caminar bajo la luz de la luna, y tiene lo que llamamos la simpatía cósmica, que es cuando la naturaleza acompaña la sensibilidad del poeta. Como características entonces del héroe romántico, vamos a encontrar que encarnan los valores del movimiento. Ya son estos: la melancolía, la rebeldía, el individualismo, la imposibilidad,
el amor trágico y la rebeldía, que son, bueno, características que vamos a encontrar en general en las obras de los artistas románticos. Entre los grandes artistas románticos de la época en Europa podemos encontrar a los franceses, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Alphonse de Lamartine y Georges Sand, entre otros muchos poetas. Y bueno, en el caso de Victor Hugo también es escritor de novelas, ¿sí? Es prosista. Bien. Entre los británicos podemos encontrar a John Keats, a Sir Walter Scott, que también es novelista y escribió, por ejemplo, historias relacionadas a la Edad Media. Por ejemplo, se fue a las leyendas de Robin Hood. En cuanto a los españoles, tenemos a Rosalía de Castro, el Duque de Rivas, José de Espronceda y el por ahí más conocido de todos, que es Gustavo Adolfo Bécquer. Durante este periodo el artista empezó a ser considerado como alguien capaz de romper las normas de la sociedad en la que vivía, así como las normas artísticas. Poco a poco fue consolidándose la idea del artista como un bohemio, pero por otra parte, toda esta idea de rebeldía, de búsqueda del ideal y de la libertad van a conjugarse para hacer que los románticos se inclinaran a la búsqueda de la esencia de los pueblos, ¿sí? O sea que van a dar lugar a un marcado nacionalismo, y ahí es donde nosotros queremos llegar. Un dato importante es que el romanticismo, como lo dije antes, llega a América antes que a España, gracias a Esteban Echeverría, que es un joven intelectual que viaja desde Buenos Aires a Francia en el año 1825, llegando allá en el 26 y quedándose hasta el año 1830. Él fue a estudiar gracias a la política de la época, que necesitaba que la gente se perfeccionara, podemos decir, y él se va a encontrar con todo el movimiento de Victor Hugo, de Alejandro Dumas, y la idea, ¿sí?, lo que es la filosofía romántica de la época. Ya de vuelta en Buenos Aires, publica Elvira o la novia del Plata en el año 1832, considerándose esta obra la primera obra del romanticismo en lengua castellana. Esteban Echeverría también escribe La cautiva, que es una obra poética, un poema épico en realidad, que trata la historia de una mujer que es secuestrada por un malón de indios y llevada al desierto, que es rescatada por su esposo Brian, que es un militar, pero en este rescate él va a resultar herido y va a ser ella quien va a tener que rescatarlo a él, podemos decir de otro modo, y podemos ver en esta obra claramente lo que es las características del héroe romántico, que es un héroe trágico, y porque es el que sufre. Por otra parte tenemos a la mujer, María, que va a ser la heroína romántica, que es una mujer fuerte, es la mujer idealizada, ¿sí? Es la mujer ángel. Otra obra de Esteban Echeverría, y por ahí una de las más famosas, es El Matadero. El Matadero es una obra revolucionaria, podemos decir, con dentro del contexto social de la época, que no lo podemos entender si no entendemos ese momento histórico particular, ¿sí? Es un cuento costumbrista, podemos decir incluso que es una novela, porque para cuento es un poco largo, y vamos a encontrar de manera alegórica una revisión de ese momento en del año más o menos 1830 y pico. En realidad la obra Esteban Echeverría no la publicó en vida, sino que se publicó después y es posterior a ese momento, pero es muy clara en las ideas que el autor tiene sobre la política de la época. Cuando hablamos de un romanticismo social, también vamos a encontrar a otros autores, además de Esteban Echeverría. Vamos a encontrar a José Mármol y a Domingo Faustino Sarmiento, entre otros, ¿sí? Pero también hay un romanticismo sentimental en Latinoamérica, y podemos encontrar a su mayor exponente en Jorge Isaacs, escritor de María, en Colombia. Por eso tenemos que ir a un contexto social y político en el que vivía en esa época las Provincias Unidas del Río de la Plata, también conocida como la Confederación Argentina. Desde el año 1820 hasta el año 1860 podemos decir que se vivió una etapa de guerras civiles. En ese momento hubo presidentes, pero por un muy corto lapso de tiempo, y fueron Bernardino Rivadavia y Vicente López y Planes,
que no duraron mucho en el cargo y finalmente se estableció que las provincias estuvieran unidas bajo la idea de la Confederación de Provincias, en el que no había un presidente, sino que cada provincia era autónoma con sus gobernadores. En ese entonces tenemos la época de los caudillos. Los caudillos eran personas que habían nacido con el don nato de mandos y habían nacido para guiar a la gente, podemos decir. Eran carismáticos y vivían en una lucha sin fin, podemos decir, por conseguir el poder de la provincia en la que ellos estaban. La mayor parte de estos líderes natos estaban en el Partido Federal. ¿Por qué? Porque en esa época tenemos dos partidos, los unitarios y los federales. Los unitarios eran personas que pensaban, sí, estaba formado por las élites de las capitales, y ellos pensaban que la mejor idea para unificar el país era a través de un gobierno centralizado en Buenos Aires que mandara sobre el resto de las provincias y las provincias quedaran como supeditadas a lo que Buenos Aires quería, básicamente. Vayan a un libro de historia si quieren saber más. Los federales, por otra parte, pensaban que cada provincia tenía que tener su autonomía y mantenerse así, delegar solamente algunas facultades para que sea un gobierno nacional, para que haya un presidente, claro está, pero que las provincias fueran lo más autónomas que se pudiera. Las ideas del romanticismo cayeron muy bien en el campo, en el resto de las provincias y en la gente común. Como dije, es una época de guerras civiles, estamos en un estado de anarquía, podemos decir, más allá de que las provincias eran soberanas. Cada provincia no había una verdadera organización, podemos decir. Entonces los caudillos vivían peleando entre ellos, ya sean unitarios contra federales o federales entre ellos, porque había diferentes facciones, para conseguir el poder o el gobierno de una provincia. Entre los caudillos más importantes podemos encontrar a Juan Manuel de Rosas, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1829 a 1832 en el primer mandato, que es nombrado gobernador y restaurador de las leyes. El restaurador era un líder natural que tenía contactos con las élites porque provenía de una familia importante de Buenos Aires, a la vez de que era un terrateniente y se trataba con los gauchos. Él creció en el campo y este don de líder natural más su carisma e inteligencia hicieron que él se llegara al cargo de gobernador luego de participar de estas luchas entre los unitarios y los federales. Él era federal, claramente, pero en fin, él después de derrotar a Lavalle, que era unitario, que había sido gobernador anteriormente de Buenos Aires, va a ser elegido por la legislatura porteña como gobernador de Buenos Aires. Entonces, él va a estar 3 años y le van a pedir que por favor tenga un mandato más, pero él va a decir que no puede, aunque se lo piden muchas veces y por favor. Él se va a ir a la campaña del desierto. La campaña del desierto es la lucha para conseguir los territorios en los que habitaban los indios. ¿Sí? Es correr los límites de la civilización frente a la barbarie. Civilización serían las ciudades y la barbarie es donde no está habitado por ciudadanos, podemos decir, sino que están los indios. Bien, esa es la concepción del momento. Podemos ver mucho esta idea de civilización barbarie, en especial, por ejemplo, en el libro de Sarmiento llamado Facundo, Civilización o Barbarie. Bien, entonces él se va a ir por algunos años, pero en la ciudad de Buenos Aires va a quedar un grupo que serán sus fanáticos más acérrimos, llamado la Sociedad Popular Restauradora, también conocidos como la Mazorca, aunque la Mazorca era el brazo armado de esta organización. Bien, esta gente podemos decir que son los piqueteros de esa época, le van a hacer la vida imposible a los otros gobernadores de Buenos Aires mientras Rosas no está. Y tanto así que va a haber varios gobernadores que no van a poder controlar la situación, y cuando Rosas vuelve como el héroe del desierto que es, le van a pedir otra vez, por favor, que sea gobernador de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Rosas tenía contactos con el resto de gobiernos federales del resto de las provincias. Entonces, teniendo en cuenta que por esos días había ocurrido algo muy lamentable, que fue el asesinato de Juan Facundo Quiroga, un líder federal que había sido también aliado de Rosas. Él es muerto a traición y el resto del pueblo cree que se viene un estado de mayor anarquía aún, y el único que los puede rescatar es Juan Manuel de Rosas. Rosas otra vez se negó, pero esta vez
la legislatura le dijo que además de darle el cargo de gobernador, de restaurador de las leyes, le iba a dar otro poder que es la suma del poder público. La suma del poder público significa que Rosas, iba a estar a cargo no solo del poder ejecutivo de la provincia, sino también del poder judicial y legislativo. Y además de 3 años como era el mandato inicial, le daban 5 años. Pero ¿qué pasó? Rosas, que acepta obviamente este cargo otra vez, se va a quedar en este cargo por 17 años. ¿Por qué? Porque puede. Porque la única restricción que le dieron fue la de preservar la religión y luchar en favor a la causa del federalismo por el tiempo que él lo decida. Y bueno, él decidió que 17 años, en realidad no decidió que fueran 17 años. En esa época, durante el segundo gobierno de Rosas, podemos decir que el que no era federal era unitario. Y a los unitarios no le iba muy bien en esa época. Y no importa si era un federal que no estaba de acuerdo con Rosas, igualmente era acusado de unitario, ¿sí? Y la oposición no existía en esa época, ¿sí? Si eras federal y no estabas de acuerdo con Rosas, si eras unitario, si estabas a favor de los extranjeros, en fin, para eso estaba la mazorca, ¿sí? La mazorca era el grupo de choque, como lo dije antes, que llevaba la violencia a las calles de Buenos Aires, y no solamente a Buenos Aires, sino en el resto del país. Entonces, la época de Rosas es una época bastante oscura de la historia y sangrienta. Podemos decir que Rosas abogaba por la unidad del pueblo, ¿sí? Por esta idea de federalismo, pero en la práctica el hecho de que todos los gobernadores fueran de su bando o amigos suyos hacían que por ahí su política resultara un poco más bien unitaria antes que federal. Y Rosas puede manejarse de esta manera porque tiene el apoyo del pueblo y de los gauchos, ¿sí? Los gauchos son muy importantes en esta época, ya que es un gran número de gente. Y la gente común también, que son el resto del pueblo que no son las élites o las personas con estudios. Bien, en esta época de si no estabas con Rosas, estabas contra Rosas, si no eras federal, eras unitario, se empezó a utilizar lo que se llamó la cinta punzó, ¿sí? O la divisa punzó, que es la representación del federalismo, como nosotros podemos notar en nuestra bandera de Entre Ríos. Bien, este cintillo o esta cinta roja identificaba a los que eran, federales. Si no llevaban esa cinta, eran considerados unitarios, y si se encontraba la mazorca, había que atenerse a las consecuencias. Y bueno, esa era una de las maneras de mantener al pueblo unido, además del tema de las dádivas, ¿sí? Cómo se controlaban a los gobernadores del resto de las provincias. Como dijimos, este momento histórico del rosismo va a terminar en el año 52, ya que una de las cosas que se le había pedido a Rosas era que hiciera una constitución nacional y él se negaba a hacerlo. Va a ser Urquiza el que va a tomar el mando y lo va a vencer en la batalla de Caseros en el año 52, haciéndose la primera constitución nacional en el año 53, siendo Justo José Urquiza el tercer presidente de la Confederación, ¿sí? Bien, acá vamos a encontrar al salón literario. Vamos a volver con nuestro amigo Esteban Echeverría, que hablamos al principio. Esteban Echeverría se transformó en un férreo enemigo, podemos decir, literario de Rosas, ya que tanto él como sus compañeros del salón literario van a escribir muchas publicaciones periodísticas, que era lo que estaban en la época, gacetas se llamaban, en la que van a denunciar esta manera, este gobierno que podemos decir que es un gobierno totalitario, ¿sí? O incluso de facto, pero apoyado por el pueblo y por las leyes, lo que es un poco extraño, pero bueno. En fin, ellos buscando la liberación, teniendo en cuenta de que son poetas románticos, buscaban la libertad del pueblo y se unían a su causa revolucionaria, por supuesto. Luchaban de esta manera, ¿sí? Luchaban desde las letras. Bien, en el salón literario vamos a encontrar, a Esteban Echeverría, a José Mármol, a los Gutiérrez, ¿sí? Al señor que creó el salón literario, que era Marcos Sastre. No duró mucho el salón literario en realidad, pero el tiempo que estuvo sirvió para que ellos pudieran charlar ideas políticas mientras leían y tomaban un té. Entonces, estos jóvenes que dijimos, como dije antes, eran jóvenes estudiosos, van a terminar siendo perseguidos por esta Sociedad Popular Restauradora,
y tuvieron que huir, ¿sí? Irse a otros países como son Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, ¿sí? Donde terminaron huyendo para seguir con la lucha desde el extranjero, ya que si los agarraban obviamente los iban a matar. Bien, entonces es ese el momento en el que se desarrolla el romanticismo en el Río de la Plata. 3 días más tarde. Como conclusión, para estos jóvenes intelectuales románticos que conformaron la Asociación de Mayo, también conocida como la Generación del 37, Rosas fue su mayor inspiración, pero no solamente para él, sino para el resto de poetas populares, podemos decir, o poetas de la época, ya que la literatura de esta época tiene tintes políticos, y eso lo vamos a ver en el próximo video, que tratará sobre la literatura popular que desembocará finalmente en la gauchesca. Gracias por mirar este video tan extenso y espero que puedan resolver las consignas.